Bienvenidos a Ruidosas, el podcast donde rompemos el silencio y desafiamos las normas. Somos Edgar Colina y Bellatrix Psycho, y en cada episodio exploraremos los temas que la sociedad prefiere ignorar. Desde identidad y amor hasta política y cultura. Aquí creamos un espacio seguro y vibrante para la comunidad LGBTIQ+. Prepárate para conversaciones honestas, historias inspiradoras y una buena dosis de rebeldía. Ven, vamos, suelta la revolución sonora de Ruidosas. ¡Comenzamos! Bienvenidos, chiquillos, sean todos a Ruidosas. Yo soy Edgar Colina. Y yo, Bellatrix Psycho. ¿Cómo estás, preciosa? Ansiosa, emocionada. Feliz, ¿verdad? Sí, feliz porque el día de hoy es un capítulo muy especial. Vamos a tener a dos personas muy especiales, unas invitadas hermosas. Y bueno, nada, esperemos que se sientan cómodas con lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuéntame tú nos conoces más. Sí, bueno, en la idea de cuando nació Ruidosas era buscar estas conversaciones con personas que dominaran temas, porque de repente Bellatrix y yo aquí hablando entre tantas cosas, quizás la conversación puede ser fluida y todo, pero me gusta siempre como que tener un respaldo, como de gente que realmente sepa y domine de un tema, Personas profesionales. profesionales de la Claro. salud. En este caso vamos a tener a dos invitadas. Ellas nos van a guiar. Hoy quisimos escoger un tema que a mí lo personal me parece que es muy importante. Y como para darle este cierre al mes del Pride, del orgullo, ¿verdad? Es como el tema de la familia. La familia es tan importante para la sociedad, para nosotros como personas que nos identificamos dentro de la población, de la comunidad LGBTIQ más, cómo es de importante el apoyo de la familia, ¿verdad? Sí, básicamente lo dijiste todo. Queremos hacerles como que ellas nos puedan dar como una ayuda del lado profesional de cómo nosotros podemos acercarnos a nuestras familias o cómo nuestras familias podrían acercarse a nosotros, ya siendo nosotros pertenecientes a la comunidad, ¿no? Porque no todas las familias nos aceptan, no todas las familias se sienten cómodas o felices de tener personas de la comunidad. eh, y bueno, me gustaría que las presentaran. Claro, sin más preámbulo, hoy vamos a tener a dos invitadas. Ellas son Brigitte Sánchez Estrada, psicóloga clínica, y Magdalena, ¿cómo? ¿Tu apellido ya? Dabe- Da bello, Dabello. da bello. Dabello, Magdalena Dabello. Ambas son psicólogas clínicas y son fundadoras de Un Rincón del Encuentro. Ellas son, bueno, estas hoy nuestras primeras invitadas. Bienvenidas, chicas. Hola, muchas gracias por la invitación. Me Hola a gustaría todos. que, me gustaría que se presentaran, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Podemos partir con cualquiera de las dos, que nos hablaran acerca de lo que hacen y nos compartan más o menos su experiencia. Ok, ¿parto yo? Sí, Bueno, dale. ya, súper como dijeron, mi nombre es Brigitte, soy psicóloga clínica. em, Estudié en la Universidad Diego Portales, tengo como harta experiencia en términos más formales, por decirlo así, académicos. He hecho como diplomas en género, aparte he participado también en espacios como de activismo igual, tanto en la universidad en su momento, en una comisión de género, y después estuve participando en MUMS, no sé si lo conocen, que también fui activista ahí un tiempo. Em, Además, he trabajado específicamente harto con población trans, como en un proyecto que tiene la universidad. Primero partí antes de titularme como en el área más de como ayudante de investigación, pero una vez que me titulé empecé a atender también ahí como voluntaria. Eh, Actualmente me encuentro todavía participando en ese espacio, y además, como ustedes chicas me mencionaron, con Magdalena formamos este centro hace 3 años, un rincón del encuentro, donde prestamos atención individual a pacientes de distintas edades,
y dentro de nuestro foco de atenciones está bien dirigido también a pacientes de la diversidad sexual y de género. Muy bien, me encanta que seas Amo, psicóloga. amo. Magdalena, tú cuéntanos. Súper, sí. Bueno, mi nombre, como ya fue mencionado, es Magdalena. Yo también soy psicóloga egresada de la Universidad Diego Portales y ahora estoy terminando mi magíster en psicología clínica. Eh, Candidata a magíster, creo que es el nombre técnico, pero la verdad no importa mucho. Eh, yo conjunto de Brigitte nos conocemos aproximadamente desde el año 2016 y la verdad es que ella ha sido una súper como profesora y compañera a lo largo del proceso de formación como psicóloga. Eh, Ella me ha enseñado un montón desde su experiencia y bueno, el año 2021 se nos ocurrió esta idea de formar un centro que fuera un espacio seguro para todos, el cual somos directoras hace 3 años ya y la verdad es que desde ahí tomándonos un poco de generar un espacio que quizás no existen, pero generar más espacios seguros para todos, desde un enfoque afirmativo de género y respetando todas las distintas diversidades que pueden haber. Maravilloso, me encanta. Sí, me encanta que sean aliadas. Sí. Y eso es lo que buscamos acá en Ruidosas, de abrir estos espacios con personas que nos puedan dar herramientas para transitar todo este caminar, ¿no? En la vida, porque a veces las cosas se complican y no sabemos cómo reaccionar a ciertos eventos. Y hay veces que más que se complican, hay personas que en realidad lo que les pasa es que no se sienten seguras y no se sienten, no ven que existen estos lugares seguros donde se puedan informar. Porque, mira, viviéndolo, a Magdalena, ¿verdad? Que es la que está hablando, ¿cierto? ¿Magdalena? Sí, 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 de era acuerdo. Magdalena. Eh, lo, a mí me pasó una experiencia muy, digamos, como que, no vamos a decir fea, porque en realidad no fue fea la experiencia fue hermosa, pero no se vivió al 100% única, como que yo diría me va a quedar marcada para mí siempre. Fue un lugar muy hermoso, fue compartir con personas que quería. O sea, lo que pasa es que no voy a mencionar dónde es porque no quiero después el tema de las funas y todas esas cosas, pero lo que pasó fue que yo llegué a ese lugar donde se supone que a compartir, vamos a aprender y vamos a ver temas sobre la comunidad trans, sobre la comunidad transno binaria, y vamos a hablar sobre muchos temas y empezaron a sacar cosas que o sea, que no era nada lo acordado. No empezaron a ver respetos de pronombres, no empezaron a ver como ayuda a las personas que venían como psicológicamente no preparadas como para lo que se iba a hablar y todas esas cosas. Y fue tan incómodo ese momento, fue tan triste que se haya dado todo así que incluso recuerdo, a ver si no me recuerdo, hubo hasta una discusión entre las dos plataformas que estaban ahí ese mismo día y fue un caos. Se generó un completo caos y fue horrible. Yo no quise volver, te lo juro. No, es que sí, yo siento que de repente porque no contamos con la educación, de repente con las técnicas, las herramientas necesarias, pero hoy estamos acá en Ruidosas para eso. Y vamos a hablar del tema de la familia, de cómo manejar y cómo transitar Claro, cuando nos identificamos nosotres, como una persona dentro de de la la comunidad. comunidad. Y pues primera pregunta aquí a las chicas, a Magdalena o a Brigitte, Brigitte, cualquiera de los dos nos puede ayudar acá, de cuáles son las primeras reacciones o lo más común que se observa en una familia cuando un miembro se identifica dentro de la comunidad.
Bueno, yo personalmente no sabría si decir que hay una reacción común. Creo que vivimos en una sociedad muy diversa y una de las cosas que más me ha tocado ver frecuentemente en la atención es que padres donde tienen hijos que se identifican con una identidad disidente se preocupan de que le pueden hacer daño a su hija, que incluso a veces la orientación sexoafectiva de su hija puede pasar a segundo plano, aunque no lo sea, y por temor a que les pueda pasar algo por su identidad, es una reacción que yo he visto muy frecuentemente de miedo hacia que les pueda pasar algo, algún tipo de violencia, sea cual sea. Mm, sí. Sí, como para complementar tal vez un poquito lo que fue mencionando Magdalena, creo que una de las cosas que me ha tocado ver más frecuentemente, si bien comparto también lo que dice Magda, como que yo creo que no hay como cada contexto nos va a entregar también información distinta, cada núcleo familiar funciona y opera diferente, y desde ahí van a haber respuestas diferentes, pero sí podemos ver elementos como en común, por decirlo así, y algo que he visto harto ha sido el tema de, sobre todo con personas trans, em, familias que responden con sorpresa, como la idea de no hubo nada que anticipara esto y desde ahí no se dan cuenta que muchas veces terminan invalidando igual la identidad de la persona y desde ahí, bueno, enfocamos el trabajo en esa línea. También a lo que hay, pensando más en este lado rechazante tal vez, es harta molestia, rabia, eh, que generalmente se dan en ciertos entornos igual, como más conservadores o religiosos, y que está muy basado también ese rechazo, esa molestia, en ciertos prejuicios que pueden haber o estigmas en relación como a las personas que somos partes de la comunidad. em, a veces también ya hay desde el lado más afirmativo, por decirlo así, ahí me ha tocado también trabajar con chiques que también se sorprenden frente a la reacción de sus familias porque se muestran familias muy open mind, entre comillas, así como muy abiertas a la diversidad, pero a la hora que, claro, está en la casa esto, aparece como todo este lado más rechazante también y les cuesta asimilarlo en un principio y en algunos casos que terminan bien, por decirlo así, a través del trabajo, igual que se hace con las familias, se puede ir formando o tornando en algo más afirmativo. ¿Ya? Em, y bueno, y hay entornos también que son los menos tal vez, que ya son familias que son afirmativas desde un inicio y como que en esto que plantea Magdalena tal vez como que nos podemos topar con todas estas diversidades de respuestas también. Claro, yo en lo personal recuerdo que yo evité muchísimo, por muchísimo tiempo, hablar de este tema con mi familia por el tema de la religión. Yo crecí en un entorno católico y hablar o sea, de homosexualidad era un rotundo pecado y era imposible hablar del tema. Y a mí me tomó muchísimo tiempo de poder hablarlo y ya lo hice estando yo lejos, ¿verdad? Pero ya era como que en un momento de mi vida en el que ya yo no tenía como que, no quería sostener más esa mentira. Pero de Mm, repente hay personas que no se sienten con esa capacidad, ¿no? De poder hablarlo abiertamente pero y ya se sienten como que con las ganas de poder hacerlo, pero no saben cómo llegarle a su familia por quizás el miedo, no sé. ¿Cómo puede de repente una persona abordar o tratar de abordar ese tema con su familia? De poder hablarlo y decirle, miren, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? mm. Bueno, primero creo que, como tú dices, a veces nace como esta necesidad, tal vez como de velar nuestra identidad o esta idea como de salir del closet, pero creo que igual es importante como clarificar desde un inicio que no es una obligación. A mí igual me ha tocado recibir pacientes que me dicen así, bueno, como ¿por qué tengo que yo salir del closet? Si ellos asumen mi heterosexualidad, no es culpa mía.
Pero es verdad que hay otros consultantes, un poco como lo que tú mencionas, que si está la necesidad como de querer conversarlo y que la familia sepa y que se hace más insostenible y doloroso incluso sostener este secreto, por decirlo así, porque al final es como recortar una parte de nuestra vida también y dejarla fuera. Y eso es lo difícil igual, porque esa parte de nuestra vida, que es parte de nuestra identidad finalmente, estamos recortando a personas también de nuestra vida en caso de que hayan parejas, amistades, y es difícil. Y en esos casos, una forma en la que yo por lo menos lo trabajo es cuando está así como la demanda explícita de mis pacientes, de ya quiero contarle a mis papás o quiero contarle a cierta parte de mi familia cómo lo vamos haciendo. Armamos como un plan de ir buscando como espacios más seguros. ¿De qué manera? Como, no sé, si la familia está compuesta por papá, mamá, hermanes, tal vez partir por los hermanes, como ir buscando de a poquito aliarse y tener ese respaldo o ese sostén para la hora de hablar tal vez con quien crees tú que pueda tener una peor reacción, no estar sola finalmente. Entonces es como ir de a poquito desde la persona que crees que podría reaccionar de mejor manera hasta la persona que se vuelve más complicada como, o que tú temes una reacción rechazante, por ejemplo, pero una vez que ya enfrentes como esa conversación con esa persona, no estar sola y tener como ya una red que vaya a sostener y que pueda proteger también, porque claro, hablamos de posturas más rechazantes frente a la develación de la identidad o la orientación, pero esa postura rechazante puede ser desde opiniones como violencia verbal, pero también puede escalar a violencia física también. Entonces, siempre también en esto de trabajar como de velar, nos aseguramos de ir viendo, bueno, qué riesgos evaluamos también en esta situación y si se necesita, no sé, a veces como una amiga que sepa que vas a tener esa conversación, cosa que si es que algo sale mal, te puedas ir de la casa y resguardarte en un lugar seguro. Es como ir armando un plan, por lo menos así yo lo hago con mis pacientes. Sí, también quiero sumar como a lo que dijo Bri, es que siento que es muy importante, ya sea como terapeutas o como amigues, validar este miedo que se tiene a la hora de, como se le dice, salir del closet, entre comillas, porque no sabemos cómo una persona puede reaccionar. Las reacciones pueden ser muy amplias y como dijo, creo que Edgar fue, hay muchas personas que vienen, por ejemplo, de un entorno más religioso y pueden ser las personas que tienen una mejor reacción o viceversa. Y es validar un poco esos miedos, independientemente que a veces pueden ser un poco fantaseados, pero también pueden ser reales. Hay que cuidarnos entre nosotros y validar esos miedos y aprensiones, valida la confianza entre nosotros. Creo que eso es muy importante. Claro, eso es cierto, ya que, bueno, por de parte, o sea, en mi parte, en mi caso, eh, en realidad todo fue muy distinto, Mm, porque tuve como el apoyo al principio de mi mamá, pero luego, esto es como un ejemplo, luego eh, sentí que ya no estaba teniendo ese apoyo por las mm, decisiones que yo estaba tomando y fue como que ahora al día de hoy ellos dicen apoyarme, en realidad no lo están haciendo, es como, es algo como para que la gente de afuera lo vea y crea que es así, pero no es así. mm, Para quedar bien, o sea, y siento que igual Sí, eso es doloroso. mm, sí. Para, no, no sé cómo ha sido para ti, pero la verdad es que siento que puede Para mí ser muy ha doloroso sido, o violentante. para mí ha sido un poco, sí, ha sido doloroso, no, no lo voy a negar porque ha sido doloroso, pero he sabido superarlo, he sabido manejarlo, he sabido así como que, ok, aquí es válido el pensar de ello, es válido mi pensar, es válido que no es tan obligación, no está en su obligación aceptarme, si ellos no me quieren aceptar, bien, sí, no me acepten, pero o sea, yo voy a seguir igual con mi vida, con mis decisiones, por mi lado. Y es mm. como que así lo he manejado. Sí, pensaba igual que también cuando
pensando en la pregunta también, que dentro de esta preparación, tal vez, de este plan que se puede armar un poquito para abordar este tipo de momentos, también es como, bueno, ¿qué estamos esperando igual? ¿Cómo quiero ser yo como recibido? Porque muchas veces caemos en asumir tal vez como que implica como ser apoyada o validada por nuestras familias, porque muchas familias, como bien dices tú, claro, en el discurso se muestran muy abiertas y muy disponibles, pero en la práctica terminan siendo rechazantes finalmente. Sí, Incluso como lo más complejo son estas que podríamos nombrar como microagresiones también, que pasan muy sutiles, pero que generan daño de todas maneras. Y ahí, bueno, como en esta lógica de la estrategia también, a lo que trabajamos igual con mis pacientes en este tipo de casos, es decir, bueno, que yo ya lo intenté también, ya hice todo lo posible, lo que estaba en mis manos y aquí me topo también con un límite y yo no puedo como seguir desgastándome también para que estas personas cambien su forma de verme, de percibirme y tomar a veces distancia que nos permita también como, si es que es posible, física, por ejemplo, distancia física, resguardarnos y y habitar espacios seguros, porque a veces esos entornos medio rechazantes se tornan también inseguros para algunas personas. Sí, más o menos por ahí queríamos también que nos dieran lucecitas, ¿no? Herramientas de cómo enfrentar el rechazo y qué podemos hacer nosotros para de repente cuidar nuestra salud mental. Porque a veces cuando estamos como que atravesando esa línea, no sabemos cómo lidiar con nuestras emociones. Tú hablabas de lo de validar el miedo. Y sabes, yo creo que nunca validé mi miedo. Siempre vivía era como que, Dios mío. O sea, era un miedo y no era, pero horrible, se sentía fatal. Y sabes, ahorita como que haciendo conciencia, es como que yo creo que en ningún momento lo validé porque no sabía lo que era validar el miedo. Entonces, ¿con qué podemos hacer nosotros para poder resguardar nuestra salud mental? Y Siento creo, que, dale, perdón, Magda. siento que hay una parte que me voy a desviar un poco de la pregunta, ¿no? Pero tomando lo que dijiste tú, es que efectivamente hay mucho miedo y mucha culpa que hay que hacer conscientes, porque desde como tiempos inmemoriales en la historia eh, se ha visto la identidad de género, orientación de género y como orientación, atracción diversa como algo impuro, como algo con lo que tenemos que cargar. Y la verdad no es así. Y siento que destrabar un poco ese pensamiento es difícil porque la Sí. sociedad como patriarcal nos indica eso, ¿no? Que uno es el que se tiene que hacer cargo de esa situación, Ujú. pero siento que también es un trabajo que nosotros tenemos como sociedad que hacer, de dejar de imponer estas culpas de quizás si es que, no sé, por ejemplo, si es que yo hubiese salido, entre comillas, del closet antes, pude haber protegido a mi hermana, a mi hermana, a mi hermano, eh, por este simple hecho de yo debía haberlo hecho o yo no debía haber tenido miedo, pero están basadas en cosas reales, ¿no? No es algo como que nosotros estemos como pasándonos rollos, como se dice, de como, oye, esto no va a pasar. Son cosas que pueden pasar, lamentablemente. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo nosotras como terapeutas, todos los terapeutas, y también nosotros como sociedad, de un poquito, como ustedes plantean en el podcast, de desde conversar y de tener estas instancias ya genera una apertura, ¿no? Y de validar y generar esta conciencia de que existe mucha culpa, existe mucho miedo y igual requiere de cierto nivel de valentía el poder hablar de estas cosas, aunque no debiera ser así. sí, Sí. Ah, sí, es verdad, o sea, es como que no debiésemos tener así como que, es que es como una responsabilidad sí, que se nos ha impuesto a nosotros y con una carga que lleva, o sea, lleva mucho peso porque es emocional, es física, o sea, de tantas maneras que uno termina perdiendo hasta su propia identidad porque de repente para no poder, porque siempre yo he entendido que, o sea, que los seres humanos tenemos esta necesidad de siempre como de pertenecer, ¿no? A ciertos grupos, a unirnos, como que andar con gente que se parezca a nosotros, ¿no?
Y a Mm, veces es limitante por el mismo hecho de no poder hablar abiertamente de quién eres tú, pues. Y con la familia pasa igual, pues, que a veces uno no logra como que encajar del todo por esto mismo. Pero más o menos a las familias que de repente se les hace un poquito difícil entender este tema, ¿qué pueden hacer ellos como para fortalecer? Porque a veces de repente, creo que también lo tomo como ejemplo en mi caso, que a veces también el tema lo llevan como a burla. Por ejemplo, Me pasa mucho, sí, o sea, la me pasa gente, creo que a la mucho, población mucho, trans, mucho, mucho. Incluso, mira, me gustó que dijera eso porque es como que este capítulo era para mí. bueno, mm, Era como para también, mí. también. Porque me pasó la semana pasada, el día del papá. Se supone que ajá, mi papá trabajaba y bueno, X no lo pude ir a ver, entonces me decidí ir a la casa de mi hermano. Íbamos a estar todos, íbamos a almorzar un almuerzo familiar. Resulta que se da el tema y imprudentemente mi hermano me hace una pregunta, porque fue muy imprudente de decirme en la mesa, es como que, oh, wow, tu jefe es una mujer, pero es mm, hombre. Y yo vine y le dije como, ¿cómo? Y fue como que, sí. O sea, si no, o sea, no me di cuenta que era una mujer, si lo veo, me confundo y pienso que es un hombre. Y yo, pero es un hombre. Y me dice, no, es una mujer, que ahora es hombre, ahora se cree hombre, es otra cosa. Y yo como que, no, no, no es como tú lo estás diciendo, es un hombre, no es una mujer. Y de ahí entró mi mamá, y de ahí entró mi hermana, y de ahí entró mi cuñada, y estaba mi sobrina, y mi cuñada hizo algo tan ridículo y tan, digamos, como que no me gustó. Fue como que, ah, ya, no, le voy a tapar los oídos a la niña porque por las locuras que dice tu tío, o sea, conmigo. mm, Y fue como mm, que yo me sentí, te juro que yo quería era salir corriendo porque se supone que ellos, no, porque nosotros te amamos tal cual y como eres, porque nosotros respetamos tus decisiones, respetamos de cómo te identifiques, respetamos todo. Pero ¿cómo te atreves a venir a decir que lo que yo estoy hablando es una locura y que le vas a tapar los oídos a la niña porque las locuras que estoy hablando? O ¿cómo te atreves a decir que mi jefe es una mujer cuando literal se ve que es un hombre? O sea, y no es el hecho de que, ay, de que como la hayas visto, porque no entiendo, te Vamos, juro que no entiendo. Bellatrix también ha sido muy abierta en el podcast de cómo ha sido su proceso en este caminar Y yo no tengo problema. de Yo, autodescubrimiento. Ella ha sido muy abierta y justamente la idea de este podcast es de poder hablar sin tabú y sin temor a ser rechazados ni ser juzgados, ¿no? Porque yo soy de los que piensa del que para abrir o para hablar de estos temas es necesario hablarlos y para eso estamos acá en Ruidosas. Y Bellatrix ha sido acá, desde el primer capítulo, has hablado también de un tema con un familiar tuyo y ah, creo sí. que podemos de repente dar ustedes luces, porque la intención de este episodio es que si alguna persona lo necesita de cómo poder transitar en este caminar. No sé cómo, tampoco no sé cómo decirlo correctamente, porque no quisiera herir la realidad de alguien, ¿verdad? Pero bueno, tú acá te abro los micrófonos para que hables con nuestras queridas. Sí, o sea, yo desde que inicié con esto del podcast con Edgar, es como que dije, quiero hablar, siempre quiero hablar, quiero decirlo, quiero gritarlo, quiero decir las cosas que ya me hacen sentir mal, que no me atrevo a decirle a otra persona a la cara porque no, hasta ahorita, ponte, no he podido decirle así como a mi familia, oye, ¿sabes qué? No me gusta esto que estás pensando de mí, o no me gusta esto que estás pensando de tal persona, o no me gusta que estás pensando y que invadas mi espacio, que te metas dentro de mi vida personal, que te metas dentro de mi vida privada, o sea, hasta ahorita no he podido. Pero, sí, sí me pasa eso mucho con ellos, más que
con otras personas nunca me ha pasado, pero siempre es con ellos, que me invaden, pero me invaden así, pero mucho. ¿Qué podemos hacer en casos como estos? Donde la familia a veces no... Alejarse de ellos. Porque a veces pasa y es Sí, doloroso, pero, o sea, porque se supone que la familia es, o sea, nos han dicho que la familia es el centro de la sociedad, el núcleo, pero a veces la familia no aporta eso a nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? Estaba en la idea de cómo podemos también distinguir las opiniones de los discursos de odio, como porque en estado que hablaban de cierta invasión también, como de transgresiones también de privacidades, cómo a veces se normalizan como ciertos mensajes como disfrazados como de opinión, cuando terminan siendo discursos de odio que tienen la finalidad de, de humillar, de menospreciar. Como esto que decía Bellatrix, como de taparle los oídos como a tu sobrina, como si estuviéramos hablando de algo malo, porque al final con esos actos al tiro le estamos dando la connotación que hablar de la identidad, de la orientación diversa es algo malo, lo llenamos o lo teñimos de alguna manera como con un velo de prejuicios, de estigmatización, que al final son esos actos que hacen que se siga reproduciendo también ese tipo de discursos o actos como de odio. A veces piensa que la idea del discurso de odio son como cosas explícitamente rechazantes, pero a veces se da también en estas formas más sutiles, igual de es invalidación. que es como, no, para ellos lo que el hombre es hombre, la mujer es la mujer y el gay es el gay. Y el Mm, gay es el que es como el no normal. O sea, mm. él es el que es gay, no, bueno, tiene esa condición y yo lo apoyo porque es su condición. O sea, ¿Qué puede Claro, hacer la casi como familia si acá? fuera como la enfermedad, por decirlo así, como que hay sí, que Es aceptarlo que tal cual es. claro, lo seguimos viendo con estigmas. Sí, sí, pues ahí ahí pues pensamos como importante el tema de, y que a lo que promovemos harto también en nuestro espacio, como además de la atención psicológica, como de estar constantemente subiendo posts informativos, porque vemos que mucho del estigma o de los prejuicios que hay asociados a personas que somos de la comunidad se sostienen en la desinformación principalmente. Por ejemplo, esto que decías, como decir la idea de la condición, hoy en día ya no se habla de condición, hablamos de orientaciones diversas, porque la condición es casi como tiene algo ahí. claro, Cuando, sí. mm, sí, creemos que Bichito la raro base y no, no, es... no, exacto, la gente termina de tomarlo por eso como una burla, no mm, utilizamos los términos correctos y al final terminamos irrespetando, pero es por eso mismo de que tú decías de la desinformación. Incluso a mí me pasa muchísimo y aquí yo estoy como que también reaprendiendo, reeducándome, porque para mí es totalmente como que nuevo, aun cuando yo me identifico como un hombre homosexual, pero de repente el trato con una persona trans, pero es por estas mm, mismas creencias Yo a veces tengo una lucha que contigo. nos han inculcado y se me hace difícil de como que desaprender, ¿vale? Pero ahí estoy como en esa lucha, ¿no? Porque eso, como que aprender y quitarnos esas ideas que tenemos en nuestra mente, en nuestra cabecita. Sí. mm. Bueno, Bueno, chicas, no sé si ustedes quisieran de repente compartir ya un mensaje como para cerrar esta conversación eh, a cualquier persona que quizás esté pasando por un proceso difícil, que no sepa cómo manejar esta situación, qué puede hacer, algún ejercicio, también nos dejen sus contactos. Ella, aquí ya ustedes son aliadas de nosotros y quizás la vamos a tener de invitadas para otros próximos episodios, así que bueno. Es ay, que nosotros también quería comentarles que, bueno, a ti no te había comentado porque en realidad lo tenía como guardada como sorpresa. Pero bueno, nada, lo más probable es que dentro de poco ya empecemos a grabar los podcasts con audiovisuales donde podamos vernos, porque obviamente, como ya tú ya sabes, ya yo
quiero dar mi paso, entonces quiero empezar a mostrarme como soy en realidad. Y bueno, eh, eso quizás para cuando ya empecemos con los audiovisuales, podríamos invitarlas y si están obviamente con la disposición, si están disponibles y no estarán muy ocupadas, les vamos a pasar la invitación y ahí ustedes nos comentan si estarán disponibles para esa fecha. En realidad, yo creo que ya sería como para el próximo capítulo, no este, pero del otro, del que sigue empecemos ya con los audiovisuales y de ahí más adelante quizás las podamos volver a tener comunicarnos con con nosotros. ellas. Sí, súper, nosotras felices, como parte como cuando hablamos de entregar información, claro, un lado están las redes sociales, pero por otro lado este tipo de espacios yo creo que son vitales, sobre todo porque sabemos y somos muy conscientes que la salud mental no llega a todos lados, como hay hartas dificultades también a veces económicas para Sí. sostener procesos largos, sabemos que la salud pública igual es compleja también. Entonces, pienso que todo este tipo de espacios como el que ustedes están creando con este podcast son fundamentales también para llegar a otras personas que no pueden acceder a, por ejemplo, una terapia individual. Mm. Sí, 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 ciertamente, a veces es muy difícil acceder a la terapia. Más bien, ustedes me van a dar su contacto porque yo estoy necesitando unas nuevas terapeutas. Estoy necesitando terapia y me gustaría hacerlo presencial porque creo que esto de así, de hacerlo como que virtual a veces no me gusta mucho y necesito como que el contacto físico, el face to face. Sí, y nosotros Ya estamos tengo. atendiendo ahí presencial, así Bueno, que ahí. háblenos del centro, cómo es, cómo atienden, de qué manera atienden ustedes, cómo les pueden encontrar las personas que estén interesadas. Nosotras, bueno, en Instagram nos pueden encontrar como un rincón del encuentro. Atendemos a pacientes de todas las edades. Ahí contamos con algunas psicólogas que son infantos juveniles y otros psicólogos que somos atenciones como adolescentes, adultos y adultos de todas las edades también. Entonces abordamos como todo el rango etario. Atendemos tanto online como presencial. Estamos cerca del Metro Tobalaba de manera presencial y en nuestras redes pueden encontrar información de cómo solicitar hora con nosotras, que es a través de un formulario, y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes una vez llenen el formulario. Muy bien. me encanta. Magdalena. Y creo que ahí, Bri, podemos retomar el tema de los mensajes que las chicas nos pidieron que diéramos Ujú. hacia la comunidad. Yo creo que igual a veces yo soy una persona optimista y que yo creo que las personas pueden sorprenderte. En verdad creo que si es que una persona, puede ser que una persona no tenga los conocimientos, pero si es que está abierta al diálogo y a escuchar, pueden ser aliados poderosos. O sea, cualquier persona que esté dispuesta a escuchar puede cambiar mucho. Si bien las luchas persisten y el activismo se puede dar de distintas formas, por ejemplo, los espacios como acá mismo, ¿no? Como podcast, como conversaciones, como charlas, las marchas, los espacios son diversos, pero recordar que no estamos soles. Si es que alguna persona se está sintiendo sola o está cruzando por un momento difícil, la comunidad siempre está. Claro, Muy de acuerdo. Tal vez como mi mensaje final lo voy a dividir como para las personas de la comunidad y después para las familias. ¿M? Primero, tal vez como para las personas de la comunidad, creo que es importante que aunque a veces es difícil reafirmar nuestra identidad como algo valioso y algo único y que nos vamos a topar en el camino con desafíos, pero también nos vamos a encontrar con personas que nos van a apoyar, que nos van a aceptar y afirmarnos igual de esos espacios, como un poquito lo que decíamos antes, lo importante de las redes, de las amistades, de espacios de activismo, de estos espacios, por ejemplo, que facilitan comunidades, es fundamental. Porque muchas veces, claro, cuando nuestros entornos nos rechazan, necesitamos afirmarnos en nuestros espacios. Creo que es importante saber que tenemos derecho a vivir plenamente, que
aunque sea complejo, vamos a toparnos con entornos que nos sostengan y lo podemos buscar. Y si hay entornos rechazantes, bueno, a veces tenemos que tomar también distancia. Y en la idea de la familia, porque estábamos hablando del tema de este capítulo era la familia, es como, bueno, la familia también se forma. No necesariamente por haber nacido en un espacio nos tenemos que sostener ahí, sino que a veces nuestras amigas, nuestras parejas pueden formarse también como una familia y un sostén importante. Y ahora, así como para las familias, les diría que sé que puede ser a veces muy desafiante o tomarnos por sorpresa el aceptar y comprender la identidad u orientación diversa de nuestros hijos, de nuestros, o cualquier tipo de familiar en sí. Sin embargo, el amor incondicional y el apoyo pueden marcar una enorme diferencia en la trayectoria de vida de las personas. Es importante escuchar y aprender en conjunto para ir fortaleciendo este vínculo familiar si es que así lo queremos sostener. ¿Mm? Desde ahí creo que es importante entonces promover estos espacios de respeto, comprensión y empatía. Eso. Dale. Maravilloso. Bueno, creo que con esta energía y con este mensaje nos despedimos por acá en Ruidosas. Encantado de poder haberlas entrevistado, nuestras primeras invitadas. Muchísimas gracias, Magdalena y Brigitte. Ellas son, Muchísimas gracias, de verdad. Fueron nuestras primeras invitadas y aparte eh, fueron parte de un tema muy importante, que de verdad siento que ojalá que esto iba a ser así, le llegue a muchas personas que lo están necesitando. claro que sí. Y esto da para muchísimas cosas más. Y yo sé que vamos a poder tenerlos más adelante en Ruidosas Sí. para más Mm, episodios. sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos y nosotras felices de participar de nuevo en este espacio. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Le dejamos en la descripción del video toda la información de Un Rincón del Encuentro, sus redes sociales. Son Edgar Colina. Y Bellatrix Psycho. Chao.